¿Crees que lo has visto todo en cuanto al terror? En Terror Abismal, hoy te llevamos a un viaje mucho más real y mucho más oscuro. Estas 4 historias hospitalarias no tratan de fantasmas o casas embrujadas. Son relatos escalofriantes de pacientes comunes enfrentando errores médicos siniestros, tecnología fuera de control y secretos enterrados bajo luces fluorescentes. Cada historia te llevará al borde de la razón y luego te lo arrebatará. Si alguna vez estuviste en un hospital, esto podría haberte pasado a ti. Quédate hasta el final, la verdad detrás de estos casos te helará la sangre. Suscríbete y prepárate para caer 2 veces en el abismo del miedo. Bienvenidos a Terror Abismal. El susurro del pasillo. Nunca imaginé que un simple ingreso hospitalario desencadenaría una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Me llamo Diego Ramírez y, aunque siempre me he considerado una persona racional, lo que viví en el Hospital San Mateo me obligó a cuestionar la delgada línea entre la realidad y lo inexplicable. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando ingresé al hospital para un procedimiento de rutina. El edificio, construido en la década de 1970, conservaba un aire de sobria eficiencia, pero a la vez emanaba una atmósfera extrañamente opresiva. Las paredes, revestidas en tonos grises y desgastados por los años, parecían guardar secretos de épocas pasadas. Aún así, confiaba en la experiencia del personal médico, y nunca imaginé lo que estaba por suceder. Durante mi estancia, noté que algunos detalles del hospital me resultaban desconcertantes. En los pasillos largos y silenciosos, se percibía un murmullo constante, casi imperceptible, que parecía provenir de los recodos más oscuros. Al principio, pensé que era fruto de mi imaginación o el eco de máquinas médicas. Sin embargo, con el pasar de los días, el sonido se intensificó, convirtiéndose en un susurro incesante que acompañaba cada movimiento mío. El personal también mostraba actitudes peculiares. La enfermera encargada de mi cuidado, una mujer de mirada imperturbable llamada Clara, parecía evitar hablar de ciertos temas y se mostraba nerviosa ante preguntas sobre el mantenimiento del edificio. El doctor Herrera, quien lideraba mi tratamiento, contestaba con respuestas evasivas sobre algunas anomalías detectadas en los registros antiguos del hospital. A pesar de sus explicaciones superficiales, algo en sus ojos me decía que ocultaba información importante. Una noche, mientras intentaba descansar en mi habitación, el susurro se volvió más claro. No se trataba de voces que evocaban nombres o mensajes específicos, sino de un murmullo como el roce de pasos sobre el suelo de concreto, acompasados con un ritmo inquietante. Impulsado por la curiosidad, decidí levantarme y recorrer el pasillo en busca de respuestas. La luz tenue de los fluorescentes parpadeaba, dando la impresión de que cada sombra se movía con vida propia. Caminé despacio, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña fascinación. En cada recoveco, observé puertas entreabiertas que conducían a áreas de archivo y a antiguas salas de espera, ahora olvidadas y cubiertas de polvo. En una de esas habitaciones, encontré un pequeño cuarto de control, donde las antiguas grabaciones en cintas mostraban imágenes de pacientes y personal, en momentos que parecían congelados en el tiempo. Fue allí donde descubrí un patrón inquietante. En cada grabación, se registraba el mismo sonido, ese murmullo, que coincidía con la hora en que se producía un suceso inexplicable en el hospital. Esa revelación me llevó a investigar más a fondo. Revisé antiguos expedientes y documentos olvidados en la biblioteca del hospital. Descubrí que en la década de 1980, el hospital había sido sede de un controvertido experimento para mejorar la eficiencia del tratamiento intensivo. La idea era diseñar un sistema que optimizara la atención y la monitorización de los pacientes mediante tecnología de vanguardia. Sin embargo, un trágico error en el software provocó un colapso temporal en el sistema de comunicación interna, lo que ocasionó una serie de eventos inexplicables que quedaron registrados como anomalías sonoras. Con el tiempo, se decidió encubrir el incidente, atribuyéndolo a fallos técnicos y malentendidos. Cada detalle encajaba.
El susurro era el eco de un error que había quedado latente en la infraestructura digital del hospital. La vieja instalación contaba con cables y circuitos que, con el paso del tiempo, habían comenzado a comportarse de manera errática, transmitiendo señales de aquel fatídico experimento. La tensión en el aire, los pasillos fríos y la actitud evasiva del personal se explicaban en parte por el temor a reavivar viejas heridas y secretos que jamás debieron salir a la luz. A medida que iba recopilando pruebas, la inquietud se transformaba en una determinación casi obsesiva por desentrañar la verdad. Me apoyé en la colaboración de algunos trabajadores del hospital, quienes, al ver mi seriedad, me compartieron testimonios de incidentes parecidos en otras áreas del edificio. Era evidente que el sistema había dejado una huella, un eco persistente que se manifestaba en momentos de vulnerabilidad, como si la tecnología hubiera heredado un residuo de un pasado trágico. El punto culminante llegó una madrugada, cuando una falla masiva en el sistema provocó el apagón momentáneo de toda la planta. En la oscuridad, el susurro se transformó en un coro de voces apagadas que parecían reclamar justicia. Con la linterna en mano, recorrí nuevamente los pasillos, guiado por la necesidad de entender y liberar a aquel hospital de su propio tormento. Al llegar a la sala principal de control, identifiqué el origen del problema. Una vieja unidad de procesamiento, olvidada desde el incidente, había reactivado erráticamente la antigua programación defectuosa. Con la ayuda de técnicos, desactivamos el sistema en cuestión y procedimos a reprogramar los dispositivos, eliminando las líneas de código que habían provocado los extraños fenómenos. La atmósfera, antes cargada de un miedo inexplicable, comenzó a disiparse lentamente. En las semanas siguientes, el Hospital San Mateo experimentó una transformación. La luz volvió a llenar los pasillos y el ambiente se volvió menos opresivo, casi aliviado de un peso invisible. Los testimonios del personal se tornaron en recuerdos vagos de un suceso que, aunque perturbador, ya no amenazaba con desbordarse. Hoy, al relatar mi experiencia, siento una mezcla de alivio y asombro. La razón detrás de lo que viví se encontró en una falla tecnológica y en la historia oculta de un experimento fallido, y no en fuerzas paranormales o entidades sobrenaturales. El misterio fue resuelto, y el hospital, testigo mudo de un pasado errático, pudo finalmente dejar atrás aquella oscura sombra. Aún así, en ocasiones, cuando paso frente a sus puertas, siento que el eco de aquellos pasos y susurros todavía me acompaña, recordándome que, a veces, la verdadera terror reside en los rincones olvidados de nuestra propia historia. La huella del silencio. Me llamo Laura Méndez y, aunque siempre me he considerado una persona lógica, jamás imaginé que una simple hospitalización se transformaría en una experiencia que alteraría mi forma de ver la realidad. Todo comenzó cuando, tras un fuerte dolor abdominal, fui internada en el Hospital Central de la ciudad para someterme a una apendicectomía. El edificio, de arquitectura modernista y de décadas de antigüedad, conservaba en sus muros historias de innumerables pacientes, pero aquel día parecía cargar un aire especial, denso y enigmático. Desde mi llegada, noté que algo no encajaba en la rutina hospitalaria. El pasillo principal, amplio y mal iluminado, se extendía con una monotonía inquietante. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos cuyos rostros parecían observarme en silencio. A pesar de la calidez en el trato del personal, había en el ambiente un murmullo sutil, casi imperceptible, que me ponía los nervios de punta. No era la voz de un fantasma, sino más bien el eco de un pasado olvidado. Durante mi recuperación, mis visitas al baño y paseos por el área de descanso me llevaron a recorrer pasillos menos transitados. En uno de ellos, me llamó la atención una puerta que, a diferencia de las demás, presentaba un letrero casi ilegible que decía área de archivo. La curiosidad pudo más que mi temor y decidí acercarme. Allí encontré una sala polvorienta, repleta de cajas etiquetadas con fechas que se remontaban a varias décadas. Entre papeles amarillentos y fotografías en blanco y negro, descubrí un expediente que narraba un suceso trágico. En los años 70, un paciente había sido internado en una sección ahora cerrada del hospital.
y su repentina muerte nunca fue aclarada por completo. La intriga se profundizó cuando comencé a notar detalles peculiares. El sistema de ventilación, con sus ruidos intermitentes, parecía repetir ritmos que coincidían con la hora en que ocurrían pequeños fallos en la iluminación del pasillo. Además, en el reloj de la sala, los minutos parecían detenerse por instantes, como si el tiempo mismo se viera alterado. Conversé con algunos auxiliares de enfermería, quienes, en tono reservado, me contaron anécdotas de ruidos extraños y puertas que se cerraban de golpe sin explicación. Una anciana enfermera, doña Carmen, me habló en voz baja de la huella del silencio, un término que usaban para referirse a una anomalía que marcó la historia del hospital. Movida por la necesidad de entender aquello, empecé a indagar más a fondo. Revisé documentos antiguos en la biblioteca hospitalaria y hablé con un técnico de mantenimiento, el señor Ramírez, quien confesó haber notado un comportamiento irregular en los sistemas eléctricos y de climatización del edificio. Según él, algunos cables estaban conectados de manera inusual, lo que podía provocar interferencias que afectaban tanto a las luces como a los sensores de seguridad. A medida que recolectaba información, emergía un patrón inquietante en el área donde ocurrió la tragedia de aquel paciente. Se habían realizado modificaciones en la infraestructura sin que nadie pareciera saberlo con exactitud. Una noche, al sentir que el ambiente se volvía más opresivo, decidí salir de mi habitación para explorar nuevamente los recovecos del hospital. Con una linterna en mano, recorrí los pasillos y llegué a un sector abandonado del edificio, sellado tras una reestructuración en los años 90. Allí, en un rincón olvidado, encontré un pequeño cuarto de equipos antiguos y paneles de control obsoletos. Sobre una mesa polvorienta yacía un cuaderno con anotaciones técnicas y dibujos de circuitos eléctricos. Las fechas que aparecían coincidían con el periodo del suceso trágico, y en sus páginas se describían fallas recurrentes en el sistema que afectaban no solo la energía, sino también la comunicación interna del hospital. Comprendí entonces que la atmósfera densa y esos ruidos inquietantes no eran obra de algo sobrenatural, sino el resultado de una serie de errores humanos y fallas en la infraestructura. Años atrás, durante la remodelación, se había pasado por alto la revisión de ciertos sistemas críticos. La desesperación y la negligencia técnica habían dejado una huella del silencio en el hospital, una especie de eco que resonaba en cada circuito defectuoso y en cada conexión mal realizada. Con el cuaderno y las evidencias recogidas, decidí hablar con el director del hospital. Durante una reunión privada, le mostré la documentación y le conté todo lo que había descubierto. Al principio, se mostró reacio, pero la solidez de las pruebas y la sinceridad en mi relato lo obligaron a actuar. Se formó un equipo de expertos que, tras un riguroso análisis, constató que los ruidos y las interrupciones se debían a un enredo de cables y a un sistema de ventilación obsoleto, que, combinado con las temperaturas variables y la humedad, generaba esos fenómenos extraños. El hallazgo abrió una investigación interna. Se reveló que, en el pasado, para ahorrar costos, se habían realizado conexiones improvisadas en el área afectada, sin contar con la supervisión adecuada de ingenieros especializados. Esto había llevado a que, de manera casi imperceptible, se creara una especie de firma técnica, un residuo de un error que se había mantenido a lo largo del tiempo. La trágica muerte del paciente en la década de 1970, que había sido enmarcada como un accidente fortuito, estaba ligada a una sobrecarga eléctrica que, en ese entonces, no fue detectada. Con la intervención de las autoridades y la colaboración del personal, se reestructuró la red eléctrica y se actualizaron los sistemas de seguridad. Las luces dejaron de parpadear, los ruidos cesaron y el ambiente, antes cargado de tensión, se llenó de una calma casi terapéutica. El hospital, reconocido por sus altos estándares de atención, decidió incluso instalar un nuevo protocolo de mantenimiento preventivo para evitar futuros contratiempos. Hoy, al rememorar aquella experiencia, siento un alivio profundo por haber contribuido a esclarecer un misterio que durante tanto tiempo se mantuvo en el silencio de la infraestructura.
La huella del silencio ya no es más que un recuerdo técnico y un recordatorio de la importancia de la seguridad y el mantenimiento en espacios donde la vida se encuentra en juego. Mi estancia en el Hospital Central se transformó en una lección sobre cómo, en ocasiones, lo inexplicable se puede explicar mediante la lógica y la dedicación de aquellos que se niegan a dejar que el error se perpetúe. Cada vez que camino por sus pasillos, ya no siento el miedo a lo desconocido, sino una mezcla de respeto y gratitud por haber sido testigo del cambio. La verdad, aunque oculta tras cables y sistemas defectuosos, se reveló para siempre, cerrando el capítulo de una historia que parecía destinada a permanecer en el silencio. El latido del sistema. Mi nombre es Andrés Delgado y jamás imaginé que una hospitalización de rutina en el Hospital Central se transformaría en una experiencia que pondría a prueba mi fe en la lógica y la ciencia. Todo comenzó hace unos meses, cuando fui admitido para una cirugía de hernia. El hospital, un edificio de estructura sólida construido en los años 60 y modernizado en los años 2000, albergaba una atmósfera que contrastaba entre lo antiguo y lo tecnológico. Sin embargo, algo en aquel entorno siempre me parecía fuera de lugar. Desde el primer día, noté detalles que me inquietaban. Mientras esperaba en la sala de espera, observé que los pasillos se extendían en una especie de laberinto, iluminados por luces fluorescentes que a veces parpadeaban sin motivo aparente. Las paredes, decoradas con retratos institucionales y cuadros que databan de décadas atrás, parecían susurrar historias de un pasado que se negaba a ser olvidado. En medio de esa rutina hospitalaria, un zumbido constante, casi imperceptible al principio, se filtraba por los altavoces del sistema de comunicación interna. Ese murmullo técnico se mezclaba con el ruido habitual de monitores y equipos médicos, creando un ambiente inquietante que me ponía los nervios a flor de piel. Durante mi internación, comencé a percibir anomalías en el funcionamiento de los dispositivos. La máquina que controlaba mi ritmo cardíaco mostraba fluctuaciones inexplicables, como si capturara impulsos que no correspondían a mi latido. En una de las noches, desperté al escuchar un sonido rítmico que parecía provenir de los cables eléctricos, un golpeteo que se extendía por los pasillos oscuros. Armado únicamente con mi móvil y una linterna, decidí salir de mi habitación para investigar. Con cada paso, el sonido se hacía más intenso, marcando un compás inquietante que desafiaba cualquier explicación lógica. A lo largo de esos días, conversé con algunos miembros del personal. Doctora Isabel, la anestesista que me atendió, parecía evasiva cuando le pregunté sobre el sistema eléctrico del hospital. Un técnico de mantenimiento, don Roberto, me comentó en tono confidencial que había detectado fallos recurrentes en el cableado de ciertas áreas críticas. Según él, se habían hecho algunas conexiones improvisadas en el pasado para evitar costosos reemplazos, y aunque parecían funcionar durante años, últimamente generaban interferencias extrañas en los sistemas de monitoreo. Movido por una creciente curiosidad y el miedo a lo desconocido, comencé a indagar en la sala de control de la unidad de cuidados intensivos, un lugar restringido al que solo accedía el personal técnico. Allí, entre monitores y paneles de control, encontré registros antiguos de fallas técnicas que coincidían con las noches en que el zumbido se intensificaba. En los archivos pude leer que, durante una remodelación hace casi 20 años, se había implementado un sistema digital que combinaba tecnología de última generación con componentes heredados de décadas pasadas. Esa mezcla, según explicaron algunos informes olvidados, era propensa a generar ruidos en la comunicación interna, un efecto secundario que se atribuyó en un principio a simples interferencias electromagnéticas. Lo más desconcertante ocurrió en una noche particularmente oscura. Durante una grave tormenta, el hospital sufrió un apagón parcial en el ala donde yo me encontraba. En medio de la penumbra, el latido incesante del sistema se volvió ensordecedor, retumbando en mis oídos como un corazón mecánico en peligro. Con el miedo creciendo en mi interior, emprendí una expedición improvisada por los pasillos, guiado únicamente por la luz intermitente de mi linterna. En un pequeño cuarto de equipos olvidado, encontré una antigua unidad de procesamiento que parecía fuera de lugar en la era digital. Allí,
Sobre una mesa de metal oxidado, descansaban planos y documentos técnicos que describían cómo ciertos errores en el cableado podían dar origen a un eco digital. Un fenómeno que transformaba simples impulsos eléctricos en lo que parecía ser un latido propio del edificio. Comprendí que lo que yo vivía no era fruto de alguna fuerza sobrenatural, sino el resultado de una anomalía técnica, producto de decisiones apresuradas y fallas en la actualización del sistema eléctrico. La estructura del hospital, en su intento por modernizarse sin desechar completamente el legado de lo antiguo, había heredado defectos que, en determinadas condiciones, se manifestaban de forma alarmante. Con la evidencia reunida, decidí hablar con el jefe de ingeniería del hospital, el señor Ramiro Ortega. Durante una larga reunión en su oficina, le presenté los hallazgos, los registros, los documentos y, sobre todo, mi propia experiencia. Inicialmente, Ramiro se mostró escéptico, pero al revisar personalmente los informes y los planos técnicos, no tuvo más opción que admitir la existencia de fallas críticas en el sistema. Se convocó entonces a un equipo de expertos para una revisión completa de la infraestructura eléctrica. Tras días de intensas investigaciones, se confirmó que la interferencia provenía de una combinación de cables mal conectados y una unidad de procesamiento obsoleta que había quedado olvidada tras múltiples reformas. El resultado de la intervención fue casi inmediato. Se reconfiguraron los circuitos, se reemplazaron componentes anticuados y se implementaron nuevos protocolos de mantenimiento que permitieron estabilizar el sistema. La tormenta pasó y, con ella, el apagón. Los pasillos recobraron su habitual luminosidad y el inquietante zumbido dejó de ser el latido de una anomalía, convirtiéndose en el recuerdo de un error que había sido finalmente corregido. Hoy, al rememorar lo ocurrido, siento una mezcla de alivio y asombro. La experiencia me enseñó que, a veces, lo que aparenta ser un misterio inexplicable puede tener una explicación tan tangible y lógica como un fallo en un cableado. El Hospital Central, testigo de innumerables historias, logró cerrar este capítulo oscuro y reforzó sus sistemas para que otros pacientes no tuvieran que vivir aquella incertidumbre. Aunque ya han pasado varias semanas desde aquellos eventos, cada vez que camino por los pasillos del hospital, percibo en mi mente el eco de aquel latido, recordándome que incluso en la modernidad, el pasado puede dejar su huella en los detalles más minúsculos. La resolución del misterio me devolvió la tranquilidad y reafirmó mi creencia en la capacidad humana de enfrentar y solucionar lo aparentemente inexplicable. Con la ciencia y el compromiso del personal, la anomalía se disipó, dejando atrás solo el recuerdo de una noche en que el edificio pareció tener un corazón propio. El enigma de la Sala 9. Me llamo Felipe Cabrera y jamás imaginé que mi ingreso en el Hospital San Lorenzo se transformaría en una experiencia que desafiaría mi concepción de la realidad. Todo comenzó cuando fui hospitalizado para una intervención quirúrgica de rutina, la extirpación de un pequeño quiste que, según los médicos, no representaba mayor riesgo. Sin embargo, lo que viví en aquel recinto me marcó de forma indeleble, abriendo una puerta a un misterio que parecía tejido con hilos de tecnología obsoleta y decisiones erróneas. Desde el primer día, noté detalles que, en apariencia, podían ser atribuidos al estrés propio de una hospitalización. Pero pronto se evidenció que algo en el hospital no funcionaba como debía. La sala en la que me asignaron, la número 9, se hallaba en una ala poco transitada del edificio. Sus paredes, revestidas de un color crema algo descascarado, albergaban un eco peculiar, ruidos intermitentes, como golpes sutiles que parecían provenir de la infraestructura misma. Al principio, atribuí esos sonidos al murmullo habitual de equipos médicos y ventiladores, pero la sensación de inquietud creció con cada minuto. Una noche, cuando el silencio se volvió casi absoluto, desperté sobresaltado por un extraño zumbido que emergía de la habitación contigua. La tenue luz de mi lámpara de mesita oscilaba, creando sombras erráticas en la pared. Armado de una curiosidad que superaba mi temor, me levanté para recorrer el pasillo en busca del origen de aquel sonido perturbador. Con el frío metal de la barandilla y el eco de mis pasos en el corredor, cada paso me llenaba de una mezcla de terror y fascinación.
Durante mis recorridos nocturnos, empecé a notar patrones en el comportamiento de la tecnología del hospital. El monitor de la sala 9, encargado de registrar mis signos vitales, mostraba fluctuaciones inexplicables. Además, en la esquina del pasillo se encontraba un antiguo panel de control que parpadeaba con mensajes técnicos difíciles de interpretar. En una de esas ocasiones, pude distinguir entre las líneas de código un mensaje que sugería la existencia de un error en la configuración del sistema. El ambiente se tornó más denso y cada nuevo sonido, cada chispa de luz, alimentaba mi inquietud. Decidido a desentrañar el origen de aquella anomalía, comencé a conversar discretamente con el personal del hospital. La enfermera encargada de la sala 9, la amable Carmen, se mostraba reacia a hablar sobre el funcionamiento interno del sistema eléctrico y de monitoreo. Sus respuestas evasivas y miradas furtivas me hicieron sospechar que ocultaban información. Un técnico de mantenimiento, don Julián, al que encontré revisando el cuarto de equipos, me comentó en tono confidencial que en aquella área se habían realizado modificaciones hace años sin seguir los protocolos adecuados. Según sus palabras, ciertos cables y dispositivos habían sido parcheados en emergencias y la sala 9 era el epicentro de un error crónico que perturbaba el funcionamiento normal del sistema. Impulsado por esa revelación, empecé a indagar por mi cuenta. Durante horas, revisé discretamente documentos en la pequeña sala de archivos del hospital, donde encontré un antiguo informe de mantenimiento fechado en 1998. El informe describía la instalación de un sistema de monitoreo digital en el ala sur, en el que se señalaban ya algunas fallas menores. Sin embargo, en una anotación al margen se mencionaba que la sala 9 presentaba anomalías persistentes que, aunque consideradas inofensivas en su momento, podrían generar interferencias en el sistema. Con cada página que leía, el misterio se hacía más profundo. La tecnología del hospital, en un intento de modernizarse sin desechar por completo los antiguos sistemas, había quedado atrapada entre dos épocas, dando lugar a comportamientos erráticos. Una noche particularmente tormentosa, cuando la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales y el sonido de la tormenta se mezclaba con el zumbido del sistema, decidí actuar. Con la determinación de quien se niega a ser víctima de lo inexplicable, me dirigí al cuarto de control central, un espacio restringido al que solo tenía acceso por la insistencia y la ayuda de don Julián. Allí, entre una maraña de cables y pantallas retroiluminadas, pude observar en tiempo real las fluctuaciones de un sistema que parecía cobrar vida propia. Los registros mostraban picos de energía en intervalos regulares, exactamente cuando en mi sala se intensificaban los ruidos. Parecía que, cada vez que se activaba un componente defectuoso, se generaba una especie de latido digital que recorría los pasillos. La clave del enigma se reveló en un dispositivo obsoleto instalado en la sala 9, una unidad de procesamiento encargada de sincronizar los monitores. Al parecer, años atrás, por motivos de ahorro, se había decidido reutilizar equipos antiguos sin la debida actualización. Este dispositivo, al enfrentarse a las condiciones ambientales y a la presión de la tecnología moderna, comenzó a emitir señales erráticas. Los zumbidos, las fluctuaciones y los mensajes codificados que había observado eran, en definitiva, el resultado de un fallo técnico acumulado, que con el tiempo se había transformado en un fenómeno perturbador. Con toda la evidencia en mano, llevé mis hallazgos al director del hospital, el doctor Alberto Muñoz, quien inicialmente se mostró incrédulo ante mis relatos. No obstante, al revisar los documentos y corroborar los informes técnicos junto a don Julián, la verdad se hizo ineludible. Se convocó un equipo de expertos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de la infraestructura del ala sur. Tras intensas jornadas de diagnóstico, se confirmó que el dispositivo defectuoso en la sala 9 era la fuente de todas las anomalías. La intervención consistió en retirar el equipo obsoleto y actualizar completamente el sistema de monitoreo. El cambio fue casi inmediato. La atmósfera opresiva que había teñido mis noches se disipó, y el inquietante zumbido que durante tanto tiempo había acompañado mis pensamientos se esfumó.
reemplazado por la calma habitual de un hospital en pleno funcionamiento. El enigma que había envuelto la sala 9 se resolvió en un acto de ingeniería y compromiso, dejando claro que lo que había vivido no era fruto de lo paranormal, sino el resultado de errores humanos y de la resistencia del pasado a adaptarse a los tiempos modernos. Hoy, al relatar mi experiencia, siento un profundo alivio y una renovada confianza en la capacidad de la ciencia para desvelar incluso los misterios más inquietantes. El Hospital San Lorenzo continúa prestando sus servicios, pero ahora, con sistemas actualizados y una infraestructura segura, y yo, con la convicción de que la verdad se esconde en los detalles, miro hacia atrás sin temor, agradecido por haber sido testigo del día en que la razón venció al enigma.